fortuna y poder. 3 elementos que forman la receta perfecta para que muchos pierdan por completo la cabeza en su búsqueda, a tal grado de llegar al punto de realizar oscuros pactos con el diablo con tal de tenerlo todo. ¡Ay, nanita! A lo largo de la historia, los relatos sobre personajes que han vendido su alma al Señor de las Tinieblas para conseguir todo y ser poderosos y completamente distintos a los demás han inundado páginas enteras, incluso personas ligadas a la Iglesia Católica, los cuales no pudieron y sucumbieron a las tentaciones del diablo, quien puso a prueba su fe y simplemente ganó. Uno de ellos es el Papa Silvestre II, el primer papa francés en la historia y uno de los más polémicos personajes que han pisado el Vaticano. Reconocido por su gran inteligencia, sobre todo por su gran dominio de las matemáticas, la astronomía, teología y filosofía, se le atribuyen distintos inventos como astrolabios, relojes de agua, ábacos, entre muchos otros. Pero no fue solo su gran conocimiento lo que lo llevó a consagrarse en el recuerdo de los demás. Se dice que él, también llamado Papa del año 1000, realmente había hecho un pacto con el diablo a cambio de tanto conocimiento, pero sobre todo de poder llegar al sumo sacerdote de la Iglesia Católica, ya que muchos sostienen era afecto a practicar conocimientos arcanos como el sufismo y la magia celta. Pero lo más aterrador es que Silvestre II rompió con el celibato, ya que contaba con una concubina que al parecer también había sido otorgada por el mismísimo Señor de las Tinieblas. Elizabeth Bathory, la condesa sangrienta, la reina maldita, responsable de la muerte de 50 doncellas a las que asesinó para bañarse en su sangre buscando la belleza eterna, se cuenta que también hizo tratos con el diablo, que fue precisamente él quien le dio la aterradora receta que religiosamente llevaba a cabo. Ay, esto sí da miedo. Otro de los personajes católicos que se dice no resistió lo que el diablo le ofrecía fue Urbain Grandier, un sacerdote católico francés que fue quemado en la hoguera tras ser condenado por brujería. Grandier presidió la iglesia de Saint-Croix en Loudun, en la diócesis de Poitiers, periodo en el cual se le acusó de tener relaciones sexuales con varias mujeres, pero no fue eso lo que lo llevó a su fatídico final. En 1632, un grupo de monjas ursulianas de un convento aledaño lo acusó de brujería y de que ellas habían sido víctimas de sus oscuras prácticas y costumbres, ya que lanzó sobre ellas un conjuro con el cual el demonio Asmodeo, un demonio más deísta de origen persa, para que abusara de ellas en bacanales en las que Grandier también participó. Al saber de esto, el inescrupuloso padre fue llevado ante la Santa Inquisición para confesar su pacto con el amo y señor del infierno. Sin embargo, nunca lo hizo porque fue quemado vivo en la hoguera. Se dice que después de su muerte se halló en su habitación un pergamino firmado con sangre que estaba escrito en latín al revés y que al final tenía la supuesta firma del diablo. El cantante Ozzy Osbourne se ganó el apodo de El Príncipe de las Tinieblas no solo por su forma de vestir, sino por las declaraciones en las que ha dicho que ha sido poseído por distintos demonios que fueron expulsados de su cuerpo mediante exorcismos, algo que muchos relacionaron con su excéntrica forma de ser y que otros confirmaron al verlo en pleno escenario arrancar la cabeza de un murciélago vivo de una mordida. El mundo del rock siempre ha estado ligado a oscuras historias en torno a sus más importantes exponentes. La historia más conocida es quizá la de el guitarrista Robert Johnson, considerado el mejor guitarrista de blues de toda la historia y el cual, se dice, hizo un pacto con Satanás para adquirir de la noche a la mañana tal virtuosismo que encantaba a todos los presentes y que resultó de lo más extraño, ya que anteriormente Johnson había demostrado estar negado para la música. Después de su muerte a la temprana edad de 27 años, muchos de sus vecinos declararon haberlo visto salir por las noches a un cementerio donde, dicen, iba a agradecer a su señor la fama y habilidad que le había regalado.
Curiosamente, otro genio de la guitarra, pero en el género rock, también ha sido señalado de haber hecho tratos con Lucifer a cambio no de talento, pero sí de fama, ya que antes de ser más que conocido, Jimi Hendrix había sido despreciado y rechazado en múltiples ocasiones, ya que nadie entendía su artística y única forma de tocar. El también músico y poeta estadounidense Bob Dylan no ha escapado de ser sospechoso, por llamarlo de alguna manera, de haber hecho un pacto con el diablo, ya que son varias las entrevistas donde ha declarado que su fuerza y gran talento para seguir haciendo giras a sus 78 años se debe a que había hecho un trato con el jefe, al que él llamó comandante en esta tierra y en el mundo al que pocos pueden ver. Al igual que Robert Johnson, otro virtuoso de la música, no poseía ningún talento especial para la música, en especial para el violín, instrumento que amaba. Fue Giuseppe Tartini. Cuenta la leyenda que una noche el italiano se fue a dormir y en su sueño el mismo diablo apareció tocando su preciado instrumento de una forma tan bella y hábil. En medio de su representación onírica, le vendió su alma a cambio de hacerlo de la misma manera. Al despertar, Tartini lo primero que hizo fue escribir nota por nota la melodía que aún sonaba en su cabeza, la cual se convirtió en su obra más famosa y la bautizó como el Trino del Diablo. Actualmente, muchas personas que han escuchado la pieza aseguran que sus primeros minutos causan tranquilidad de lo hermoso que son, pero conforme pasan los minutos, se convierte en algo angustiante y aterrador. Algunos críticos de la época consideraron al Trino del Diablo una pieza extremadamente difícil de interpretar, tanto que decían que se requería de un sexto dedo para lograrlo, por lo que también decidieron llamar a esa extremidad de más, el dedo del diablo. Y no han tratado en persona. Prefiere simplemente dar a conocer su extraña y anormal visión del arte y la belleza que lo ha llevado a llamarlo el fotógrafo de la locura. Sin duda, una imagen dice más que 1000 palabras. De Peter Kürten, el fotógrafo de la locura, se conoce muy poco o nada. Si tomamos en cuenta que lo único que se sabe es que es originario de Australia y que a decir de unos cuantos es muy joven y con una gran imaginación. Peter utiliza los pocos recursos que tiene cerca y echa mano de amigos y conocidos para, con su gran talento y mente creativa, dar vida a obras que dejan a más de uno con la boca abierta y les arrancan expresiones de asombro y dolor, ya que sus obras resultan ser realmente impactantes. ¿O creen que me equivoco después de lo que están viendo? Rostros deformados, miradas y gestos aterradores, dolorosos, fantasmagóricos y diabólicos son algunos de los elementos que Kürten utiliza en todas y cada una de sus fotografías, que desde su particular punto de vista convierten lo macabro en una verdadera obra de arte. ¿Será? ¿Ustedes qué opinan? Surrealista y fuera de lo normal, así es el mundo de Kürten, quien introduce a sus espectadores en lo más profundo de sus peores pesadillas. Poca luz, maquillajes perfectos dignos del mejor reconocimiento cinematográfico, que además son realizados por sus propias manos, y situaciones de dolor y tortura, son los protagonistas de las historias de este joven que demuestra que cuando se tiene talento, los excesos salen sobrando, ya que las emociones que provoca con cada una de sus instantáneas van pasando por el dolor, asco, terror, asombro y repulsión. De acuerdo con los especialistas en arte, lo interesante de las imágenes de Kürten son los siniestros elementos de sus mundos, ya que, aunque los lugares donde suelen desenvolverse sus personajes son sitios cotidianos y comunes, en ellos se presenta la decadencia total, haciéndonos preguntar si realmente son los suyos o nuestros propios demonios los que está retratando, enfrentándonos con ellos cara a cara. Como comentamos al principio, poco hay que decir de Peter Kürten, ya que su obra lo dice todo y es lo único que quiere se conozca de él, por lo que sus escalofriantes imágenes han dado la vuelta al mundo en redes sociales y un sinfín de páginas web, que incluso en ocasiones han sido censuradas. Los críticos que han tenido la oportunidad de ver las fotografías del australiano Peter Kürten han decidido catalogar su trabajo como DeviantArt, un nombre bastante atinado ya
ya que deviant se traduce como pervertido, degenerado y mejor aún, anormal. Como ya vimos en Gustos por el Arte, se rompen géneros. ...39 escalofriantes asesinatos... en los que las violaciones, mutilaciones, desmembramientos y canibalismo fueron los protagonistas, lo que llevó a ser considerado el peor y más sádico asesino en serie en la historia de Europa. Su nombre, Thomas Quick. Su rostro dio la vuelta al mundo. Los medios de comunicación de distintos países fijaron su atención en él durante los 12 años que duró su juicio, en el cual se le condenó a pasar el resto de sus días confinado en una fría cárcel por lo despiadado de sus actos. Incluso muchos decían que era la personificación del doctor Hannibal Lecter, el también sádico asesino de la cinta El silencio de los inocentes. Hoy, con 70 años de edad, Thomas Quick se encuentra libre y se le ha quitado la etiqueta nada célebre que lo hizo famoso a nivel mundial, ya que no es el inhumano ser que todos creyeron, ya que sus crímenes fueron inventados por él mismo. Actualmente, Thomas Quick vive en un lugar secreto y bajo una nueva identidad, buscando comenzar una nueva vida, pero cargando una gran pregunta en su espalda. ¿Por qué fue capaz de inventar tan aberrantes hechos? De acuerdo con las investigaciones realizadas, Thomas Quick había sido toda su vida adicto a las drogas, la oveja negra de la familia, un perdedor y sobre todo un mitómano. Además, descubrieron que era homosexual y al haber crecido en una familia cristiana que criminalizaba y veía mal sus preferencias sexuales, lo reprimió. En 1991, Quick intentó asaltar un banco para obtener dinero para poder comprar drogas, pero no tuvo éxito y fue apresado. En su interrogatorio, inculpó al que en el momento era su mejor amigo, cual terminó en la cárcel igual que él, y sus demás conocidos decidieron alejarse de él por completo, por lo que se quedó más solo de lo que ya se sentía. Thomas sabía que, además de la condena por el intento de robo, tenía un problema que había que enfrentar: el no aceptar su homosexualidad, hecho que lo perturbaba en exceso, por lo que solicitó ayuda a una clínica psiquiátrica de máxima seguridad en Estocolmo. Fue ahí donde comenzó su fantasiosa y anormal carrera criminal. Thomas Quick quería entender qué pasaba con él y su homosexualidad reprimida. Quería seguir recibiendo terapia y sobre todo drogas, ya que en la clínica le suministraban benzodiazepina, un medicamento que ayuda a los adictos a controlar su ansiedad. Así que para lograr su objetivo, decidió mentir, lo cual sabía hacer muy bien, ya que además de mitómano era un gran lector, sobre todo de nota roja y libros sobre asesinos seriales. Fue así que comenzó a relatar las historias de los peores crímenes que habían conmocionado a Suecia y que no habían sido resueltos como si realmente él los hubiera cometido. Su forma de mentir era tan convincente y magnífica que pronto acaparó la atención no solo de los médicos que lo trataban, sino de la policía y juzgados que veían en él el objeto para resolver lo irresolvible. Los detalles de cómo había cometido sus crímenes llevaron a la policía a buscar en los lugares donde supuestamente se encontraban los cadáveres de sus víctimas. En 1988, las autoridades hallaron una muestra de hueso. En apariencia, pertenecía a Therese Johansen, una niña de 9 años a la que Quick dijo haber matado,
golpeándola con una piedra en la cabeza, por lo que no requirieron de buscar más pruebas en el caso y su falsa y fantasiosa confesión lo llevaron a declararlo culpable. Su anormal estrategia había dado resultado. Tenía la atención que nunca antes había tenido. Era tomado en cuenta por algo y podría seguir consumiendo drogas gratis a lo largo de su tratamiento. 6 tribunales distintos condenaron a Thomas Hick por 8 de los 39 crueles asesinatos que dijo haber cometido. Sin embargo, la policía jamás encontró un solo cuerpo que lo confirmara y la supuesta prueba en su contra también resultó falsa. Fue entonces que los periodistas Hannes Raste y Jenny Cutting se dispusieron a revisar a detalle todo lo narrado por Hick y se dieron cuenta que todo lo que éste había declarado se basaba en noticias y libros que había leído a lo largo de su vida y que si algo sabía hacer era mentir, ya que era mitómano. En su investigación también encontraron que varios policías, elementos asignados a la investigación de su caso, habían sido removidos o casados al estar en desacuerdo y poner en duda los crímenes de Hick. Además, las supuestas pruebas en su contra nunca habían sido presentadas ante los jueces y tribunales con el argumento que no querían dar pie a que algún abogado se atreviera a defender a aquel despiadado asesino. Todo esto porque para el departamento de policía, resolver estos crímenes, al costo que fuera, significaba un gran logro. Después de 6 meses de arduo trabajo, Rassam y Cutting lograron entrevistarse con él para preguntarle personalmente qué había pasado. Thomas Hick simplemente contestó: "Lo he inventado todo". Así, una a una de las sentencias dictadas por las autoridades fueron revisadas y se dio un nuevo descubrimiento. El hueso de aquella niña asesinada era realmente un simple pedazo de plástico. Thomas Hick no había asesinado a la pequeña ni a ninguna de sus aparentes víctimas. Por lo tanto, era inocente. Sus sentencias debían ser anuladas y tenía que ser liberado después de pasar aproximadamente 30 años en la cárcel por haber cometido atroces crímenes, pero solo en su mente. El caso de Thomas Hick provocó cambios en el sistema judicial de Suecia, donde ahora se designan 2 fiscales especiales por caso. Además, la policía y psiquiatras asignados a los mismos reciben entrenamiento especial para que un anormal e inexistente asesino no les vuelva a tomar el pelo. Si bien no lo mencionamos a diario, lo hemos escuchado infinidad de veces para referirnos a la máxima expresión del mal en la tierra. Su solo nombre lo asociamos con lo sobrenatural y catastrófico, con lo perverso y maligno. Sin embargo, pocos saben realmente de dónde proviene, cómo surgió su verdadera historia y el por qué Lucifer es el señor de las tinieblas. Su figura aparece tanto en el cristianismo como en el judaísmo. El significado de su nombre, portador de luz, también es utilizado para referirse al lucero del alba, específicamente al planeta Venus. Y es curiosamente este nombre el que en la mitología griega lo llevó a ser relacionado con un dios conocido como Eosforos o Fósforo, mismo que fue interpretado por los romanos como Lucifer, el nombre más temido en la historia. La relación entre la mitología y el punto de vista cristiano y judío poco tienen que ver, excepto que ambas coinciden en que se trata de la caída desde el cielo de un ser luminoso que fue confinado a vivir en el inframundo, tal como lo explica la Biblia. Es en las Sagradas Escrituras que se cuenta que Lucifer era el más hermoso y sabio de todos los ángeles, que dentro de la jerarquía angelical ocupaba un lugar dentro de los querubines, guardianes de la gloria de Dios, cuya soberbia lo llevó a ser expulsado de los cielos para convertirse en el máximo capitán de los ángeles caídos.
Lucifer es uno de los tantos nombres que se le da al demonio desde el punto de vista cristiano, y es precisamente entre las páginas de la Biblia que se encuentra contada su historia, la cual fue reinterpretada por los padres de la Iglesia en los albores de la religión católica cristiana. Lucifer es nombrado como tal solo en una ocasión dentro de las páginas de la Biblia, y es el profeta Isaías quien hace referencia a él hablando de la caída de Lucero, hijo de Aurora, al ser abatido y enviado a la tierra, ya que pretendía reunir un ejército para elevar su trono por encima de las estrellas de Dios y sentarse en el monte de la divina asamblea para ser semejante al Altísimo, es decir, se rebelaría contra Dios. En otros pasajes bíblicos se hace referencia a Lucifer, pero sin mencionar su nombre, sino haciendo referencia a sus características, nombrándolo como un querubín lleno de sabiduría y belleza que cayó en desgracia, como es el caso de la descripción que se hacen en los libros de Ezequiel, mientras que en el Apocalipsis se le describe como un dragón que arrastra una cola hasta la estrella del cielo. Ángeles caídos, vencidos por el arcángel San Miguel, y se le da otro de los nombres con los que suele referirse al Señor de las Tinieblas, el temido Satanás. Para el cristianismo, Satanás y Lucifer son la misma entidad. La diferencia radica en que el nombre de Lucifer se aplica al querubín y Satanás es el nombre del capitán de los ángeles caídos, el príncipe de los demonios. Sin embargo, también existen teólogos católicos y exorcistas que argumentan que Lucifer era la mayor obra de Dios antes de caer y no solo un demonio, y que el verdadero ser maligno que supera a todos en maldad es realmente Satán. Contrario a lo que se piensa en el cristianismo, para el judaísmo Satanás y Lucifer son dos malvados y anormales seres completamente diferentes. Lucifer es el ángel caído y soberbio, mientras que Satanás, que en hebreo quiere decir adversario, representa a todo aquel que se opone a Dios. Analizando un poco los pasajes bíblicos que hablan de Lucifer, su historia se ha interpretado de muchas maneras, siendo la más conocida que Lucifer era efectivamente la máxima creación de Dios, un ángel querubín de una belleza e inteligencia inigualable que dominaba a las naciones. Fueron sus cualidades las que llenaron de soberbia a Lucifer, tanto que quiso igualarse a su creador, arrastrando con él a muchos otros ángeles con los que formó un ejército con el que se atrevió a enfrentarse a Dios y a su mano derecha, el arcángel Miguel, para arrebatarle el trono. Después de perder la celestial batalla, Lucifer y sus ángeles fueron arrojados al abismo y desposeídos de todos sus atributos, con lo que, de acuerdo al cristianismo, se convirtió en Satán, cuyo único propósito es seducir a los que guardan los mandamientos de Dios y conducirlos hacia sus propias tinieblas. Lo que de verdad no es normal es que Lucifer y Satanás han sido protagonistas de infinidad de leyendas, relatos, responsables de muchas posesiones demoníacas, incluso documentadas por la Iglesia, pero también ambos han sido personajes de películas, novelas y datos curiosos en torno a su nombre y representación. Lucifer y fósforo tienen el mismo significado, el que porta la luz, por lo que una de las primeras marcas de cerillos que salieron a la venta en el siglo XIX llevan por nombre Fósforos Lucifer. Por extraño que parezca, en la tradición latina el nombre de Lucifer no siempre ha estado relacionado con el mal y el ángel caído. Muestra de ello es la existencia de dos obispos santos que llevan ese nombre: San Lucifer de Siena, primer obispo de esta ciudad, y San Lucifer de Cagliari. Sin contar que existen creyentes que ven al lucero no como un demonio o diablo maligno, sino como un libertador y guía espiritual al que veneran en el llamado luciferismo. Por su parte, si se busca en el diccionario de la Real Academia Española el significado de la palabra Lucifer, el resultado que se obtiene es hombre soberbio, encolerizado y maligno, muy apegado a lo que las Sagradas Escrituras cuentan, y como todos, lo hemos conocido a lo largo de los tiempos. Como mencionamos al principio, Lucifer, el ángel caído, es en pocas palabras la máxima representación del mal, un personaje
personaje al que muchos seres humanos, como ustedes y como yo, pero también líderes políticos y religiosos, han querido conocer en persona para que les muestre el camino de esa gran sabiduría que la historia le atribuye, sin ponerse a pensar en las consecuencias y el alto costo que el Señor de las Tinieblas cobra por sus servicios. ¿Ustedes qué precio estarían dispuestos a pagar? Yo, paso. Soy Olga Mariana Bafut y recuerden que todo lo que ven aquí es real, aunque no es normal. Nos vemos la próxima. Viajes, aventura y diversión.